Está en la línea de Despierta y se lo agradecemos muchísimo la Secretaria de Salud del Gobierno capitalino, la doctora Oliva López Arellano. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. Igualmente, Daniel, buenos días. Saludos a ti y a tu auditorio. Nos vimos, si mi memoria no me falla, hace un par de semanas aquí en esta misma mesa, doctora, y hablábamos, sí, de la preocupación que empezaba a generar esta tercera ola, este aumento consistente en los contagios, pero mi pregunta va ahora dirigida hacia el tema de las muertes. Es un hecho que hay una tercera ola de contagios, pero no preocupaba tanto el tema de los fallecimientos provocados por el virus. ¿Ahora ya? Pues estamos en la medida en que está incrementando la cantidad de personas infectadas, siempre hay un mayor riesgo de que algunos de estos grupos, de estas personas infectadas, puedan tener cuadros graves. Afortunadamente la variante Delta, que es la que está ahora, digamos, más presente y que está sustituyendo al conjunto de variantes, a la alfa, a la gamma y a la 519, también llamada mexicana, no se ha mostrado que tenga una mayor virulencia, que sea más letal, pero sí es más contagiosa. Y en esa medida aumenta el número absoluto de casos, aumenta el número absoluto de personas con enfermedad que requieren hospitalización y hay también una mayor proporción que tendría riesgo de tener un desenlace pues mucho más grave o finalmente un desenlace fatídico. ¿Cómo saben ustedes? Estamos monitoreando eso y justamente lo que observamos en nuestros hospitales en la Ciudad de México es que los casos graves no han incrementado, se mantienen, o sea, hay una disociación entre hospitalización y casos graves y muy graves, afortunadamente, pero esto hay que seguirlo manteniendo en la medida en que rompemos la cadena de transmisión. Doctora, ¿cómo sabe uno, cómo puede saber uno, o cómo saben ustedes, o cómo llegan a esta estimación del porcentaje de casos que corresponden a Delta? Bueno, nosotros lo que hacemos es un muestreo, sobre todo de casos hospitalarios, lo mandamos al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o al INMEGEN, que son los dos laboratorios que nos están apoyando para hacer la secuenciación. No se hacen todas las muestras, en todas las pruebas que tomamos. Nosotros ya llevamos, pues tomamos todos los días sobre 17,000 pruebas, pero solo se hacen aquellas de hospital, sobre todo, y en un grupo, y son PCR. Esas las enviamos y esas son las que secuencian estas dos instituciones y pasan el reporte y se hacen estimaciones. Para una persona es imposible de forma particular, pues, saber si tiene COVID provocado por Delta. Se puede saber, pero es que lo que interesa en estos casos es la dinámica poblacional de las variantes, porque el cuadro, si bien en términos clínicos es un poco diferente, como lo hablábamos ese día en la mesa cuando estuve con ustedes, lo importante es que si es SARS-CoV-2, tenemos que aislarnos y el proceso es el mismo, de monitoreo preventivo, de monitoreo y de atención temprana, de atención oportuna y de hospitalización también en el caso de que esté indicado. La oxigenación es clave, lo decíamos ese día, y el malestar general también. ¿Qué tanto tienen registrado los casos actuales, los que han provocado este repunte, que correspondan a gente que ya tenía una o dos dosis de vacuna? Es realmente poco. En nuestros hospitales, el día de antier, porque ayer todavía no está pasado el reporte, pero el día de antier teníamos solo 6 casos de personas que tenían ya cuadros graves, que tenían un antecedente vacunal, pero todos ellos eran con una dosis de vacuna, o con esquema incompleto, es decir. ¿Y no hay ninguna marca de vacuna que preocupe más porque correspondan más casos a esta? No, hemos estado monitoreando y los casos con esquemas incompletos se distribuyen prácticamente en todos los biológicos. Ya. El caso de los niños, sobre todo que tiene que ver con Delta, ¿preocupa? ¿Qué hay que saber de los niños? Bueno, los niños están incrementando la positividad de nuestros kioscos. Yo señalaba que se ha aumentado la demanda de jóvenes, de menores de 18 años, y de estos menores de 18 años de tener una positividad sobre 10% en la semana 16
en la semana 27 ya tenemos esta positividad sobre el 20%. Bien, entonces las recomendaciones siguen siendo exactamente las mismas, doctora. Guardar la distancia, no hacer reuniones. Había un poco flexibilizado las medidas el propio gobierno de Ciudad de México en cuanto a hacer reuniones al aire libre, en cuanto a abrir espacios con más aforo. ¿Se podrían echar para atrás? ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos de seguir en casa? Las recomendaciones serían pues aplicarnos en las medidas preventivas, ventilar los espacios, lavarnos las manos muy seguido. El uso de cubrebocas es fundamental. El gobierno de la ciudad no está en este momento pensando en modificar en esta semana que seguimos en amarillo, en modificar los criterios que tiene, pero todos tenemos que hacerlos más insistentes. Muy bien, se recomienda dejar de hacer cosas que todos empezamos a hacer, por ejemplo, ir al cine. Se puede ir al cine, en el cine en particular se tiene muy poco aforo y está muy controlado. Bien. Y ahí los cines que abrieron tienen muy buena recambio de aire, que es lo fundamental. Yo diría que las multitudes, las francas multitudes, en sitios cerrados. Me refería al cine como un ejemplo de los museos, los restaurantes, etcétera, pero ahí están entonces las recomendaciones. Pues vamos a tener que estar en contacto otra vez prácticamente permanente con ustedes en la medida que esta tercera ola siga creciendo y siga siendo la noticia del día. Gracias, doctora. Con mucho gusto, buen día. Es la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la capital del país.